Misericordioso, queremos un tiempo diferente, un espacio diferente, un actuar diferente, un sentir diferente, todo conforme a tus principios, todo conforme a tu palabra. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, porque en ti, Señor, nos movemos y existimos, porque en ti, Señor Padre Santo, es nuestro caminar, porque en ti, Padre misericordioso, cada día, Señor, siendo nuevas criaturas, Padre bondadoso, y viviendo tu palabra. Padre amado, en ese testimonio vivo y santo, Señor, renovado en todo momento y en todo instante, Papito Dios, con ese espíritu nuevo, Señor Padre amado, para alabarte, glorificarte y reconocer, Señor, toda la misericordia que tú has tenido por nosotros, en nosotros y con nosotros, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Siéntense, por favor. Venimos trabajando en una nueva versión. Ese ha sido nuestro enfoque durante todo este año y hemos venido viendo el tema hijos según Dios. Y hoy nos hemos lanzado a esa pregunta maravillosa: ¿hijos de? Y alguien me preguntaba, ¿por qué hijos de? Y es porque no hemos tenido en cuenta la palabra del Señor, donde se nos muestra que podemos ser hijos de luz, hijos de oscuridad, hijos de Dios y no hijos de Dios, sal y luz, o podemos ser desabridos y apagar la luz. Aunque si somos realistas, todos pensamos, todos manifestamos que somos hijos de Dios. Y a la vez nos aterramos de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos viendo. Violencia, peleas, agresividad, intolerancia. Y lo más triste es que eso que vemos y criticamos es lo que muchas veces estamos llevando al interior de nuestra casa. Y vemos fuera de lo anterior, hoy en día esos litigios, esos problemas que se están presentando entre familias, muchas veces por cualquier cosa importante o sin importancia. Pero esto no es otra cosa que la manifestación del orgullo, de la altivez, de la soberbia por el concepto equivocado sobre derechos. Yo tengo derechos porque soy hijo de Dios. ¿Y dónde quedan los deberes? Yo tengo derechos porque estoy en mi casa. ¿Y dónde quedan las responsabilidades? Muchas veces hasta manifestamos el amor por Dios sin ser hijos de paz, de esa paz interior en actitudes y acciones transformadas por el Espíritu Santo. Esa paz que va de adentro hacia afuera, porque Dios es un Dios de paz. Y entonces podríamos ir a 2 de Corintios, capítulo 5, versos 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es que se nos ha olvidado que una de las características fundamentales de Dios es la paz. Pero también esa característica del Padre Celestial debe trasladarse a nosotros. Por lo tanto, tú y yo debemos ser pacificadores y debemos vivir esa paz como hijos de Dios. Y entonces, ¿dónde estoy parado para afirmar eso? Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso la pregunta, ¿hijos de? Pero si seguimos caminando, vemos que en el diario vivir, lunes, martes, miércoles, entre semana, en la mañana o en la tarde, aparece orgullo, altivez, soberbia, teniendo angustia. Muchas veces le abrimos la puerta al resentimiento, a ese resentimiento por lo que otros logran, sintiendo que están quitando algo que nos pertenece por derecho. ¿Y qué decir? Que muchas veces llegamos a la enemistad buscando por todo pleito, celo desaforado, y hasta permitimos que la ira invada todo el ser. Y a veces en contrariedad constante, negando con el testimonio las verdades de la palabra de Dios. Y entonces estamos demostrando la falta de conocimiento, no por no saber, sino porque sabiendo no aplica las verdades de Dios. Y entonces estaríamos caminando sobre Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. O si miramos realmente, si estamos andando diariamente guiados por el Espíritu Santo, manifestando sus obras, ese amor vuelto a acción en favor de nuestros semejantes, dispuestos para brindar ayuda de cualquier manera a cualquiera que lo necesite. Un amor manifestado en alegría. Ese amor que sobrevuela obstáculos sin sabores y nos mantiene en vilo, sin agitación ni sobresalto por los problemas cotidianos. ¿Cuál es tu actitud frente a los problemas diarios? A esos problemas temporales. ¿Estamos con la fe puesta en Dios, transitando las dificultades con la certeza de que nada es eterno? Que cualquier adversidad o incertidumbre pasará, con la certeza de que el tiempo y la perseverancia traerán el resultado anhelado. Estamos siempre dispuestos a hacer el bien a los demás, deseando el bien al otro, aceptando el tiempo que lleva a cabo cada proceso sin resentimiento contra los semejantes. Tú y yo manteniéndonos firmes en el compromiso de un vínculo, amistad, amor, hermandad. Tú
Tú y yo careciendo de presunción en humildad, sabiendo frenar los impulsos del cuerpo sin que ello implique frustración o enojo, y a todo paso conservar la pureza. Evaluando Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16 en nuestra vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todo por medio de nuestra actitud en el caminar diario. Diariamente somos los que tenemos una justificación, una excusa para no leer la palabra de Dios, para orar, para escuchar, sintiendo y manifestando que Dios sabe que se le ama, pero entiende que no se tiene el suficiente tiempo para Él. Que en el transcurso del día o en la noche al llegar a casa, si no se llega cansado, se tendrá un tiempo con Dios. Llegando solo a escuchar la palabra en el templo, creyendo que alcanza a llenar todo el tiempo hasta la próxima, demostrando un mar de conocimiento en un mínimo de profundidad. Y muchas veces hasta atreviéndonos a criticar. ¡Wow! Miren, a veces no nos hemos dado cuenta que estamos criticando la actividad espiritual de algunos, manifestando que están menos ocupados, que tienen menos responsabilidades. Y muchas veces desvaloramos el esfuerzo que otros hacen con respecto al compromiso de crecer. Esa crítica, esa murmuración, ese juzgar, ese señalar, demostrando envidia por los compañeros, suponiendo cosas, todo esto por la individualidad que hay manifiesta en medio de nosotros. O se tiene diariamente esa atención significativa por el desarrollo y el crecimiento en Dios, valorando su amor, reconociendo la obra de su amor, viviendo la pertenencia a Dios, buscando ser semejantes a Cristo en rendición a la voluntad de Dios, apartando el pecado y resistiendo la tentación, no dando de qué hablar. Y todo esto en base a Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Y esto no es otra cosa que qué luz está emanando de ti. Así de sencillo. Pero siguiendo adelante, se anda en propósitos, voluntades, ideas propias, viviendo la vida como mejor parece, no haciendo mal a nadie, no metiéndose con nadie, dejando que cada cual haga lo que quiera, como quiera. Pero asistiendo de vez en cuando porque las ocupaciones no le dan más tiempo. Hablando del amor de Dios, pero no viviendo el amor al prójimo. Aflorando altivez por el orgullo de ser hijo de Dios. Manifestando la preferencia que tuvo Dios al ser uno de los elegidos. Buscando siempre a quien le puede aplicar la palabra de Dios escuchada. Esa palabra, si hubiera venido fulano, sultano. O realmente se anda en amor, cumpliendo la voluntad de Dios,
buscando agradarle en todo, en gratitud constante por la redención recibida a través de Cristo, en servicio al prójimo, en preocupación por aprender constantemente de la palabra de Dios para poder enseñar o aconsejar a diario conforme a los preceptos, en esa adoración diaria para el cumplimiento del propósito para cual fuiste llamado. Y entonces yo ya estoy caminando en Efesios capítulo 1 versículos 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿O somos de aquellos que viven afirmando que tienen una propia manera de relación con Dios, que tienen sus propios parámetros de corazón, no mostrando humildad para rendición a la voluntad de Dios, y muchas veces queriendo aplacar la conciencia por la culpabilidad de fallar, no aceptando el camino de Dios propuesto a través de Cristo, pero sí manifestando abiertamente ser cristiano, negando a Cristo en el testimonio diario, cerrando el corazón a la palabra de Dios, dejándose seducir por el pecado, acusando al enemigo de las acciones y seducciones, buscando, manifestando que alguien tiene la culpa de la vida infructuosa que vive, aunque vive en contra del evangelio. Y a pesar de la compañía, sintiendo soledad, tristeza, como si no se tuviera un propósito. Es tan triste escuchar que es hijo de Dios y no tiene un propósito en la vida. Pero también podemos estar viviendo en ese camino de la mano del Señor, consultando frecuentemente en todo la palabra de Dios, en comunión con Dios, pero también en comunión con aquellos que nos rodean. Aquellos que van a nuestro lado en el caminar, buscando el consejo del Espíritu Santo en una actitud acorde a los principios bíblicos, en gozo por vivir acorde a Cristo, revestidos de Él. Y entonces estaríamos mirando Gálatas capítulo 3 versículo 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habíais sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué hermoso. Cuando nos podemos evaluar, como dice Pablo, evalúese cada uno a sí mismo. No es ir a evaluar al que está al lado, es mirarnos con respecto a la palabra. Porque muchas veces en nuestra mente sentimos que estamos bien, pero la palabra es la que nos da el parámetro, nuestra estatura con respecto a Cristo. Y entonces podíamos tener en cuenta Primera de Juan capítulo 3 versículos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a sus hermanos no es de Dios. Y miren, debemos aprender a evaluar la exhortación, porque es que nos gusta mirar la palabra desde la parte hermosa e ideal, pero la
la palabra también nos lleva a evaluarnos desde la exhortación. No es decir soy, es ser lo que dice que soy. Porque el hacer hace parte del ser. Son tus acciones, es tu propósito, es tu compromiso, es lo que realmente hacemos, lo que demuestra lo que somos. Sí, es cierto. A mí no me importa lo que diga el prójimo, pero nos debe importar qué opinión tiene de Dios. Porque es que cuando el prójimo opina de ti, está evaluando a Dios en ti. Y eso es diferente. Y entonces ya no me importa lo que el prójimo diga de mí, sino lo que está viendo en mí. Y eso es diferente. Porque yo debo reflejar la imagen de Cristo. Y ahí sí podemos decir hijos de. Antes no, porque quien nos da la base es la palabra de Dios, no nuestros ideales, no nuestro sentimiento. Y entonces ahí donde estamos podríamos evaluar, ¿somos hijos de la paz? ¿O tenemos un corazón agitado, una mente agitada, un sentimiento revuelto? Acuérdate que la nueva criatura empieza de adentro hacia afuera, pero la gente cree que es de afuera hacia adentro. Pero también tenlo presente que es en el caminar diario, es en lo que yo hago en todo momento y en todo instante. Es con quién ando, si ando con Dios o ando lejos de Dios. Pero también tiene que reflejarse quién me está guiando, quién me está influyendo. ¿Me está guiando el Espíritu de Dios o me está guiando el espíritu del mundo? Y entonces podemos mirar si, como dice la palabra, somos irreprensibles en el caminar. Si somos de una sola pieza o somos duales. A veces sí y a veces no. Hoy amanecí que quiero, pero en la tarde no quiero. En el Señor tenemos una ventaja. En el Señor no hay grisecitos, no hay tonalidades. O se es o no se es. O se es blanco o se es negro. O se es hijo de Dios o no se es hijo de Dios. Qué hermoso. ¿Qué tal que la palabra nos diera grados? Empezábamos nosotros a mover de acuerdo a la conveniencia. Hoy amanecí a 30 grados de hijo de Dios. Miren, eso nos lleva a mirar nuestra adoración plena. Porque tú puedes adorar al Padre como Padre cuando eres revestido del Hijo. Si Cristo no está en ti, no vas a poder adorar al Padre porque vas a tener un Padre diferente. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Tú y yo revestidos de Cristo, nacidos de Dios. Pero por Dios, no por nosotros. Siempre contestamos desde el ideal y debemos mirar desde la palabra. Es la palabra nuestro manual de guía y en ella vemos nuestra identidad. Dios nos dio una nueva identidad y en esa identidad tenemos privilegios, pero también responsabilidades. Hasta tal punto que somos nuevos ciudadanos. Eso significa que estamos
de paso en la ciudad, porque tenemos la identidad y la ciudadanía de Dios. Cristo dijo que el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tan cerquita para vivirlo estás tú? ¿Estás viviendo a Cristo? ¿Estás andando en Cristo? ¿Estás caminando con Cristo? ¿Estás en la voluntad del Padre? ¿Estás en los propósitos de Dios? Eso es lo que realmente debería mover nuestro corazón para que mueva nuestro caminar. No es venir, escuchar y salir. Es realmente vivir el evangelio de las puertas hacia afuera, porque es donde realmente somos cristianos, porque tenemos a Cristo. El revestir es vivir a Cristo. El creer es obedecer. Por eso me encanta el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Porque si tú andas con Cristo, de Cristo eres. Hombres y mujeres en una nueva versión caminando con Cristo. Hombres y mujeres en una nueva versión siendo cristianos, seguidores de Cristo, siendo como aquellos hombres del camino de los que habla la Biblia, porque es grande nuestro caminar para que sea grande nuestro testimonio. Jamás quitemos la mirada de la cruz, porque tú y yo debemos menguar para que Cristo crezca. Por eso ahí donde estás, evalúate a ti mismo y órale al Señor. Porque a pesar de todo, tenemos que reconocer que esas vestiduras blancas a veces se manchan, porque aún estamos en este cuerpo. Pero también sabemos que esas vestiduras blancas son lavadas en la sangre de Cristo. Tú y yo, lavados por la sangre de Cristo, nuevas criaturas en Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas hechas nuevas. Diariamente siendo nuevas criaturas en el Señor. Padre misericordioso, hoy venimos a ti, Padre amado, porque queremos ser, Señor Padre misericordiosos, hijos de la paz. Esa paz que solo tu Hijo puede dar, Señor, en nuestros corazones. Queremos ratificar, Señor, que nada de lo que no sea tuyo no lo queremos, Señor, ni en nuestro corazón, ni en nuestra vida, ni en nuestra casa, ni en nuestras familias, Señor. Papito Dios, únicamente guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra. Padre bueno, trabajando para ser irreprensibles, Señor, en el caminar, en esa adoración plena, diaria y profunda, Señor Padre misericordioso, que suba como olor fragante a ti, Señor. Padre bueno, que diariamente, Señor, nos revistamos de tu Hijo, Padre misericordioso, porque necesitamos, Señor Padre amado, ese espíritu nuevo en nosotros. Papito Dios, en este mundo que estamos viviendo, Señor Padre misericordioso, como dijo Eliseo, necesitamos una doble porción de tu espíritu. Padre amado, necesitamos enderezar el camino, Padre misericordioso, porque muchas veces, Señor, queremos atajos, Padre misericordioso.
Muchas veces, Señor, la motivación del mundo nos jala, Señor Padre misericordioso. Por eso nos exhortas, Señor, a esa maravillosa motivación que es tu Hijo. Papito Dios, que podamos decir como Juan: Señor, no somos dignos ni siquiera de amarrar el calzado, pero que podamos decir desde el fondo de nuestro corazón y no desde la emoción: mi vida doy por ti. Papito Dios, entendiendo, Señor Padre misericordioso, que también nosotros debemos ser unos antes de Cristo y después de Cristo, que nuestra vida también está marcada, Señor, por la presencia de tu Hijo, y que podemos renovar, Señor Padre misericordioso, ese pacto maravilloso, porque aunque tú lo has cumplido, tu Hijo lo ha cumplido, el Espíritu Santo lo ha cumplido, nosotros muchas veces en nuestra carne hemos fallado, pero sabemos, Señor, que en tu amor, Padre misericordioso, tú nos llamas una y otra vez a llegar a ti, Padre amado. Como dijo Pablo, a que lleguemos a crucificar la carne para no vivir nosotros, sino vivirlo todo en Cristo Jesús. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén. Amén. Está cayendo